El viento de Montana no descansaba. En el invierno de 1992, llegaba desde las montañas como un animal hambriento, arrastrando nieve fina que se metía por las rendijas de la cabaña y se acumulaba en montones duros contra las paredes de troncos. Clara se despertaba antes del alba, cuando el frío aún era una cuchilla en la oscuridad. Se ponía el abrigo raído de su marido, demasiado grande para ella, y salía a romper el hielo del bebedero con un hacha pequeña. El golpe resonaba seco en el silencio. Cada impacto era un recordatorio de que la vida seguía exigiendo esfuerzo, aunque el corazón estuviera quieto. Dentro, la cabaña era un mundo pequeño y apretado. El fuego en la de hierro crepitaba débilmente, luchando contra el frío que se filtraba de tierra apisonada. Samuel dormía en la cama estrecha junto a la pared, envuelto en mantas remendadas. Tenía 7 años, pero sus ojos ya conocían la mirada larga de quien espera algo que no llega. Clara lo observaba mientras preparaba el café. Hervía agua en la olla negra, molía los granos con un mortero gastado. El aroma llenaba el aire, pero no alcanzaba a calentar el vacío que su marido había dejado. La fiebre lo había llevado en 3 días el invierno anterior. Primero tos, luego delirio, al final silencio. Ella lo había velado sola, con Samuel aferrado a su falda, sin entender por qué el hombre grande ya no se levantaba. Cada mañana era igual. Clara ordeñaba las 2 vacas flacas, recogía los huevos escasos que ponían las gallinas medio congeladas, cortaba leña hasta que le dolían los hombros. El trabajo era su escudo. Mientras sus manos se movían, el pensamiento no se detenía tanto en la tumba sencilla detrás del granero, donde a cruz de madera se inclinaba bajo la nieve. No lloraba, las lágrimas se habían congelado hacía tiempo. En cambio, apretaba los labios y seguía. Samuel la ayudaba en lo que podía, llevaba astillas al fuego, barría el suelo con una escoba hecha de ramas. A veces preguntaba cosas pequeñas. ¿Por qué el viento suena triste? Y Clara respondía con frases cortas. Porque no había más que decir. Una tarde, el cielo se oscureció temprano, y la ventisca regó con furia. Clara cerró las contraventanas, atrancó la puerta con una barra. Sentada junto al fuego, cosía un parche en la chaqueta de Samuel. El niño jugaba en silencio con un caballo de madera que su padre había tallado. El golpeteo en la puerta llegó de pronto, fuerte, insistente. Clara tomó el rifle del rincón, comprobó que estuviera cargado, y abrió apenas una rendija. La nieve entraba en ráfagas. Ante ella, un hombre alto, cubierto de blanco, el sombrero inclinado contra el viento. Sus ojos eran grises, cansados, sin rastro de mendicidad o amenaza. Refugio, dijo con voz baja, casi tragada por el aullido. No pidió más. Clara lo miró un largo momento. El frío le quemaba la cara. Finalmente, abrió la puerta lo suficiente para que entrara. Él se quitó el abrigo helado, lo colgó junto a la estufa y se sentó en el taburete del rincón sin decir palabra. Samuel levantó la vista, curioso, pero no habló. Clara cerró la puerta, puso agua a hervir y sirvió café en una taza descascarada. Cuando el hombre regresó del exterior al amanecer, ya había paleado un camino hasta el granero y alimentado a los animales. Ella no lo agradeció palabras. Dejó pan recién horneado y un plato de frijoles en la mesa. Él comió en silencio. Afuera, la tormenta seguía, pero dentro de la cabaña, por primera vez en meses, el aire parecía menos pesado. El invierno no cedía fácilmente. Tras aquella primera noche, Elias no se marchó cuando la ventisca amainó por unas horas. Simplemente se levantó al alba, tomó la pala bajo la puerta y abrió un sendero desde la cabaña hasta el granero. Clara lo vio desde la ventana empañada, su figura ancha con ritmo constante,
la nieve volando en arcos regulares a su alrededor. No dijo nada cuando regresó. Solo se quitó las botas cubiertas de hielo y se sentó junto al fuego para calentarse las manos. Ella puso un plato de avena caliente frente a él, junto al suyo y al de Samuel. Comieron en silencio, el tintineo de las cucharas contra la loza, lo único que rompía la quietud. Los días se convirtieron en una secuencia de tareas repetidas, y Elías se insertó en ellas sin pedir permiso ni ofrecer explicaciones. Cortaba leña más rápido que Clara, partiendo los troncos con golpes precisos que resonaban en el bosque cercano. Reparaba la cerca del corral donde el viento había doblado los postes. Cuando una vaca se enfermó, él la sostuvo mientras le administraba un remedio de hierbas que había aprendido de su madre. No hablaba de sus manos expertas ni de dónde había aprendido, solo actuaba. Samuel fue quien primero rompió el muro de silencio. El niño lo seguía como una sombra pequeña, observando cómo Elí afilaba el hacha con una piedra de río. «¿Cómo haces que corte tan limpio?», preguntó un día, sus ojos grandes y serios. Elías se detuvo, se arrodilló y le mostró el filo contra la luz. «Manteniendo la piedra plana y el ángulo justo», dijo con voz baja. Puso la mano pequeña de Samuel sobre la empuñadura y guió el movimiento. Clara, desde la puerta del granero, sintió un nudo en la garganta al ver a su hijo sonreír por primera vez en meses. No era una risa fuerte, solo una leve curvatura de labios, pero suficiente para que el aire dentro de ella se aligerara un poco. La confianza crecía en gestos pequeños, casi invisibles. Una mañana Clara encontró el pozo ya libre de hielo cuando salió con el balde. Elías lo había limpiado antes del amanecer. Ella le dejó una camisa limpia doblada sobre la silla, remendada con puntadas firmes. Él la usó sin comentario, pero Clara notó que la llevaba con cuidado, como si valorara el esfuerzo. En las tardes, cuando el sol pálido se hundía temprano, los tres se sentaban junto al fuego. Samuel jugaba con su caballo de madera, Elías tallaba una cucharita nueva para la mesa, Clara cosía. A veces, el niño se dormía en el regazo de su madre, y entonces el silencio entre los adultos se volvía más denso, más cómodo. Una noche de viento particularmente cruel, regresó del exterior con un conejo en la mano. Lo desolló afuera para no ensuciar la cabaña. Luego lo cocinó en la olla con las pocas zanahorias que quedaban. Clara añadió sal y una hoja de laurel seca. Comieron juntos, el calor del guiso extendiéndose por la habitación. Samuel se chupó los dedos y dijo, «Está bueno». Elías solo asintió, pero sus ojos se detuvieron un segundo más en Clara. Ella sostuvo la mirada, sin apartarla. No hubo palabras de consuelo ni promesas. Solo el reconocimiento mutuo de dos personas que sabían lo que era perder y seguir adelante. El invierno seguía su curso lento. La nieve se acumulaba, el frío mordía, pero las tareas compartidas tejían algo invisible entre ellos, un hilo de presencia constante, de respeto callado. Elías no era un salvador, era un hombre que trabajaba. Clara no era una damisela. Era una mujer que permitía la ayuda sin rendirse. Y Samuel entre ambos era el puente vivo, el recordatorio de que la vida podía volver a tener calidez sin necesidad de grandes declaraciones. La primavera llegó despacio, como alguien que teme despertar a la casa. El hielo se derritió en riachuelos que corrían por los del campo y la tierra, endurecida por meses de frío, empezó a ablandarse bajo el sol tímido. Clara y Elías trabajaban juntos desde el amanecer. Arrodillados en la tierra húmeda, plantaban semillas de maíz y frijol con movimientos precisos y silenciosos. Sus manos se rozaban a veces al abrir los surcos o al cubrir las semillas con tierra. No se detenían, no se miraban, pero cedaba en la piel como una promesa callada.
Samuel corría a ellos con un cubo pequeño, vertiendo agua de un arroyo cercano sobre las hileras recién sembradas. Sus botas se hundían en el barro y reía bajito cuando salpicaba a Elías. El hombre no lo regañaba, solo limpiaba una gota de su mejilla con el dorso de la mano y seguía trabajando. Clara observaba esas pequeñas escenas desde el borde del campo, con una pala apoyada en el hombro. El peso que había llevado sola durante tanto tiempo parecía más ligero, repartido entre 3 pares de manos. Una tarde, mientras reparaban el porche que el invierno ha torcido, Elías el martillo sobre la madera y se enderezó. El sol poniente teñía el cielo de un naranja suave. Miró a Clara, que clavaba un tablón con golpes firmes, y habló con la misma voz baja de siempre: «Me quedo». No hubo más palabras, ni explicaciones, ni juramentos. Clara detuvo el martillo en el aire un instante, luego lo bajó despacio. Sus ojos encontraron los de él, grises y serenos. Asintió una sola vez, un movimiento pequeño pero claro. Elías volvió al trabajo como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Esa noche, cuando Samuel se durmió entre ellos en la cama grande, él en el centro, abrazando su caballo de madera, Clara sintió el brazo de Elías descansar sobre la manta, cerca de su hombro. No se tocaron, pero la cercanía era suficiente. Los años pasaron como las estaciones, uno tras otro, sin prisa. 10 inviernos después, la Homestead ya no era la cabaña solitaria de antaño. El granero se alzaba firme, con paredes nuevas y un techo que no goteaba. El corral albergaba más vacas, gallinas que ponían huevos abundantes, y un caballo joven que Samuel había domado. Los campos, que apenas daban para sobrevivir, ahora producían maíz alto, calabazas redondas y trigo que ondulaba bajo el viento de verano. Clara caminaba por el sendero que llevaba al pozo, del brazo de Elías. Sus cabellos tenían hebras grises, pero sus pasos eran seguros. Samuel, ya un joven alto de 17 años, cabalgaba por las colinas lejanas, vigilando el ganado. Cuando regresaba al atardecer, traía el polvo del camino en la ropa y una sonrisa tranquila en el rostro. La mesa va siempre puesta para 3. El fuego crepitaba en la estufa, y el aroma del pan recién horneado llenaba la casa. No había grandes celebraciones ni recuerdos dramáticos. Solo la paz de lo cotidiano, el sonido de la leña que Elías partía al amanecer, las risas bajas de Samuel contando algo del día, la mano de Clara rozando la de Elías al pasar un plato. La soledad que una vez había sido un muro, ahora era un recuerdo lejano. En su lugar quedaba una familia encontrada, arraigada en la tierra dura de Montana, forjada por el trabajo compartido y el silencio que dice más que cualquier palabra. El viento aún soplaba, trayendo a veces nieve o polvo, pero ya no era enemigo. Era solo parte del paisaje. Recordaba cómo el frío había dado paso a la calidez, cómo la pérdida se había convertido en pertenencia. Y en las noches claras, cuando las estrellas brillaban sobre el techo de la cabaña, los 3 se sentaban en el porche sin hablar, mirando el horizonte. No hacía falta decir nada. Estaban en casa.